días, sean bienvenidos a esta edición número 43 de nuestro streaming que hemos denominado Analicemos las inversiones y la reforma previsional. Quisiera darle la bienvenida a todos quienes están conectados en estos minutos a través de las plataformas de AFP Capital, también a través de meganoticias.cl, biobio.cl y también las plataformas de medios regionales. Quisiera darle la bienvenida también y agradecerle a Melitón Bustinza que nuevamente nos acompaña hoy con lengua de señas para que esta conversación llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Les decíamos, estamos en marzo y la idea de este encuentro es analizar lo que ha estado pasando en el primer trimestre en materia de inversiones y hablar también de lo que ha sucedido en materia de políticas públicas, sobre todo en lo relacionado con la reforma previsional. Y para eso nuevamente me acompañan aquí en nuestro estudio de FP Capital Jaime Munita, gerente general de FP Capital. ¿Cómo estás, Jaime? Muy bien, muchas gracias. Y también Francisco Guzmán, gerente de inversiones. ¿Cómo estás, Francisco? También muy bien, muchas gracias. Bueno, lo decíamos, la idea aquí es hablar de inversiones, de lo que está pasando en materia de reforma previsional. ¿Cómo has estado viendo tú los primeros meses de 2024 ya? Bueno, la verdad que este año partimos con muy buenas noticias. Los primeros meses son meses de muy buena rentabilidad de los multifondos. Y aquí podemos ver en la lámina básicamente los fondos A, B y C influidos por una depreciación del peso, que como ustedes saben, estos fondos están mayormente invertidos en el exterior, con lo cual una depreciación del peso o un aumento del tipo de cambio le aumenta la rentabilidad y en general las perspectivas de las bolsas en los mercados internacionales también han sido positivas. Todavía vamos a mostrar que los fondos D y E tienen algo todavía de rentabilidad negativa. Después Francisco va a presentar cómo han seguido, porque esto está al cierre de febrero y la verdad que seguimos con buenas noticias en los multifondos. Probablemente esta es la mejor foto si uno piensa trimestralmente desde la creación de los multifondos. Pensar en rentabilidades en 2 meses del 8 o el 6%, la verdad que son muy buenas. Y esto nuevamente apoya lo que nosotros siempre hemos dicho, que hay que mirar las inversiones en el mediano plazo. Nosotros entendemos que las personas se angustian cuando ven, ¿no es cierto?, en el corto plazo caída, pero esto refleja que los fondos tienen volatilidad y en consecuencia las perspectivas de a mediano plazo son buenas y siempre se terminan recuperando. Así que buenas noticias para nuestros afiliados, para sus ahorros y esperamos, como lo va a comentar Francisco, que tengamos unas buenas perspectivas en general para el año 2024. Sí, antes de pasar a eso, las perspectivas de 2024, la última vez que estuvimos reunidos aquí fue en enero, en la edición número 42 de este streaming, y ahí comentábamos lo que había pasado con la votación en el Congreso, la reforma previsional. ¿Se retomó el debate? ¿En qué estamos ahora? Bueno, efectivamente, luego de su aprobación en la Cámara de Diputados, su trámite, ¿no es cierto?, pasa al Senado, tal como lo comentamos durante el mes de enero. La verdad que de toda la complejidad de la reforma se aprobaron muy pocas cosas y en consecuencia lo que esperamos es que efectivamente en el Senado se retome la discusión. Lo primero, comentar que ya se, ¿no es cierto?, eligió al nuevo presidente Jorge García Ruminot, que asumió la presidencia del Senado. Lo segundo, comentar que se estableció, ¿no es cierto?, ya la Comisión de Trabajo y Previsión Social, donde se nombró como presidente a Iván Moreira, mientras, digamos, también el senador Ricardo Lagos también se mantuvo en la Comisión de Hacienda, que son... ¿Por qué lo comento? Porque son las dos comisiones donde se discute la reforma previsional y en las próximas semanas la autoridad de gobierno van a exponer o van a seguir exponiendo lo que es esta propuesta. Sabemos que es complejo, el Senado ha dicho que va a tomarse tiempo para poder escuchar, ¿no es cierto?, a los distintos técnicos, autoridades, cosa que no ocurrió como yo hubiera esperado en la Cámara, así que vamos a estar viendo la discusión de lo que significa esto. Y aquí básicamente lo que nosotros vemos es que si efectivamente el objetivo es subir pensiones, hay algo donde están todos de acuerdo, que es aumentar la cotización en un 3% y aumentar la PGU en un 250.000 pesos y dejar el resto que se pueda seguir, ¿no es cierto?, discutiendo paralelamente y no postergar los beneficios que puede tener aumentar la PGU, que efectivamente sube pensiones hoy día, o ir construyendo más ahorro a través de la cotización adicional del 3%, donde uno ve que en general el mundo político está de acuerdo. Y claramente el resto de la reforma, que es compleja, que es difícil, que es técnica, siga una discusión paralela
¿no es cierto?, donde se puedan seguir oyendo a los técnicos y pueda seguir analizándose la conveniencia de seguir llevándola adelante. Sí, bueno, como decías tú también, queda todavía bastante periodo para la discusión. Ahora, esta discusión se está dando también en un entorno macro en el cual nos gustaría ahondar. Francisco, ¿qué ha estado sucediendo en estos últimos meses y cuáles son las perspectivas para 2024? Bueno, ya estamos cerrando el primer trimestre. La verdad es que, como comentó Jaime, con buenas noticias, la rentabilidad siempre es un factor de alguna manera importante a la hora de ir viendo cómo se va construyendo las pensiones en el futuro, y las noticias que tenemos que, bueno, aquí mostramos en la primera lámina lo que ocurrió ya en el mes anterior, que es febrero, ¿ya? Y el mes anterior ya venía con muy buenas noticias en el sentido de que el Fondo A tuvo una rentabilidad alta de 6,5%, el B de 5%, el C de 3%, y el D y el E con rentabilidad un poco más baja. Vamos a explicar un poco más adelante las razones, pero también con una perspectiva positiva. En la lámina siguiente ya, hablando de cómo está cerrando el primer trimestre, nos parece que el primer trimestre está cerrando con un agregado de rentabilidad muy bueno, en torno al 4%, pero con ciertas características bien particulares. ¿Cuáles son estas características particulares? Que el fondo, en particular el Fondo A y B, están cerrando con sus mejores rentabilidades en la historia de los multifondos. Los multifondos ya llevan más de 20 años, se crearon en el 2002, y en esa historia que ya llevamos muchos trimestres, este sería el mejor comienzo de año que se ha visto en esta historia. Por lo tanto, buenas noticias, y si nos vamos a plazos más largos, que también es una vista que nos gusta también siempre remarcar o recalcar, es en 3 años rentabilidades, en el caso del Fondo A de casi 30% y en el Fondo E de 20%, o sea, estamos hablando de rangos de rentabilidades bastante favorables, y con un agregado de 23%, y en 5 años, en términos agregados, casi 50%. ¿Qué quiere decir eso? Que en 5 años, 50% quiere decir que más o menos en 10 años uno duplica el aporte que ha hecho en términos de la gestión de las inversiones, uno duplica ese capital o ese ahorro que ha mantenido con su AFP. Entonces, buenas noticias, la verdad que nos mantiene bastante expectantes como sigue el año, pero vamos a transmitir un poquito ahí lo que pensamos. En la lámina siguiente, también poner como en gráfica este primer comienzo o primer trimestre del año. Aquí se ven las bandas que han fluctuado las rentabilidades de este primer trimestre. El Fondo A tiene obviamente bandas que van desde positivo a negativo. En el caso del Fondo A, ahí también recordar, el negativo que se ve ahí es el comienzo de año del 2020, ¿ya? El extremo inferior del fondo A. No sé, acordarse que el 2020, en marzo, estamos ya iniciando la pandemia, un momento muy crítico, doloroso, de mucha volatilidad. Bueno, hoy día estamos por el rango alto. El Fondo A está obteniendo en este primer trimestre 10,4, lo que es sustancialmente superior al promedio histórico, y eso es un récord. En el caso del Fondo B también es récord, 8% en lo que da el mes, en el Fondo C 4,5%, y en el Fondo D casi un 1%, y en el E vamos marginalmente con una rentabilidad negativa. En el agregado, todos nuestros multifondos con una rentabilidad de 4%. En la lámina siguiente, y poniendo en contexto de por qué se ha dado este escenario, bueno, mayoritariamente por el buen comportamiento de las bolsas, que como comentó Jaime también por el efecto del tipo cambio, que el tipo cambio se nos ha ido más hacia un nivel más alto, y eso hace que las valorizaciones de nuestros multifondos también tengan ese impacto. Pero básicamente lo que tenemos en las bolsas internacionales es un muy buen comienzo de año, llamando mucho la atención el caso de Estados Unidos y de Japón, que han tenido muy buenos desempeños. Después vamos a entrar al detalle de eso. Asia emergente algo más débil, particularmente por lo de China, que China todavía sigue teniendo desafíos grandes desde el punto de vista económico. Latinoamérica también, explicado también por Brasil, con un comienzo de año regular a malo. Y el caso de Chile destaca con un 4%, que no está mal para un buen comienzo de año, un buen primer trimestre. ¿Qué explica este buen desempeño? Básicamente ahí 3 cosas. Uno, que el crecimiento esperado de alguna manera se está ajustando al alza. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que las noticias que han salido en este primer trimestre son noticias de más crecimiento mundial versus menos.
El segundo es que también hay una expectativa bien clara de que las tasas de interés en algún punto del año van a caer, en el caso de la Reserva Federal de Estados Unidos. Eso también es una noticia que alimenta optimismo a los mercados accionarios. Y el tercero es que las utilidades, que son las que tienen las compañías en donde uno invierte a través de la bolsa, estas utilidades se ven bastante favorables para el 2024. O sea, estas tres componentes hacen de que el año se vea auspicioso y bueno, ya tuvimos una buena partida, pero se ve favorable. En la lámina siguiente quisimos ahondar un poco en una temática que se ha puesto muy recurrente en los mercados accionarios, que son este término, las famosas 7 magníficas, y aquí quisimos ponerlas y graficarlas. Estas 7 magníficas están en nuestros portafolios, están en los multifondos. El que más tiene obviamente el fondo A, que es el que tiene más composición de renta variable internacional, cercano a un 8% del portafolio está en estas 7 magníficas. ¿Y qué son las 7 magníficas? Son estas 7 compañías que están hoy día liderando el cambio de la disrupción tecnológica del mundo, ¿ya? Se habla mucho de inteligencia artificial, pero antes de la inteligencia artificial vinieron otras irrupciones o otras innovaciones que las han capturado o las han desarrollado estas grandes compañías. Y ahí pusimos en la gráfica lo que ha pasado con la evolución de los precios de las acciones de estas 7 magníficas, que claramente, comparado con un índice global de acciones o mundial de acciones, ha sido mucho mejor, ¿ya? Estamos hablando que el índice de acciones global desde que partió el 19, o sea, terminamos el 19 hasta hoy día, que son más de 4 años, tenemos un retorno de cerca de 40% en el índice. Bueno, en el caso de estas 7 magníficas, ese retorno es varias veces ese 40%. ¿Y por qué se explica eso? Y ahí está puesto cuánto pesa cada una en valorización. La que más pesa es Microsoft, que pesa 3 trillones de dólares, y la que menos es Tesla, pero dentro de esas 7, ¿qué es lo que las caracteriza? Básicamente cómo crecen, en términos de ventas y en términos de utilidades. Y en la última columna lo que está es el crecimiento promedio anual de los últimos 4 años de este grupo de 7 magníficas. ¿Cuánto es ese crecimiento promedio anual? No es del periodo completo, sino que promedio anual, 17%. 17% versus el mundo que crece a 3 es 6 veces el crecimiento del mundo. O sea, claramente los mercados accionarios están siendo de alguna manera encantados por estas 7 magníficas. Bueno, y nuestra labor obviamente es buscar oportunidades y ver si esta tendencia sigue o no sigue a futuro. En la lámina siguiente también, bueno, ponemos una perspectiva de valorización, porque obviamente si los precios han subido mucho, la pregunta siguiente es, bueno, y ya están muy caras, ¿será bueno estar ahí o no estar ahí? Y ahí vemos el rango de valorización, tal como mostramos los retornos, ahí también hay rangos de valorización para los distintos mercados. La primera barra o columna es la valorización de estas 7 magníficas. Como crecen mucho, tienen rangos de valorización más alta, y si miramos la media que han tenido históricamente, no pareciera que estuvieran muy o excesivamente caras, pero sí hay que estar observando muy bien lo que está ocurriendo con ellas, porque el mercado claramente se está enfocando mucho en ellas. Y el resto de los mercados, como se puede ver ahí en la gráfica, no parecieran tener un problema de valorización, lo que es una buena noticia, ¿ya? Entonces, las 7 magníficas están acaparando toda la atención, pero el resto de los mercados globales no pareciera estar en una situación de valorización que por lo menos a nosotros nos preocupe. La lámina siguiente es también entender las diferencias que hay en cada uno de los multifondos, y ahí, como comentamos en cada streaming, y tratamos de recalcar la importancia de estar en el multifondo adecuado. Eso tiene mucho que ver obviamente con la edad, y el fondo A, que es el fondo para los más jóvenes y las personas que están partiendo su etapa de ahorro, el que más exposición tiene a la renta variable. 76% en renta variable, 16% en renta fija, 7% alternativo, y aquí también quiero poner el punto de que ya los multifondos tienen un porcentaje alternativo que a nosotros nos parece bajo, pero que ya empieza a tomar una ponderación interesante, ¿ya? Entonces, cada uno de los multifondos con distintas ponderaciones, y en la lámina siguiente entender también que la diversificación que tienen los multifondos. O sea, los multifondos ya llevan más de 20 años y han sido bien diversificados. El fondo A, por ejemplo, tiene 28% del 76% en Estados Unidos, y el otro porcentaje alto lo tiene en Asia. Entonces, por lo tanto, si alguien
quiere entender si es que el multifondo va a andar bien o va a tener más volatilidad. Bueno, es cosa de estar mirando todos los mercados, pero en particular en este caso hoy día nuestros multifondos están muy concentrados en estos dos polos, uno de Estados Unidos y otro Asia, que es donde está creciendo el mundo de forma más relevante, ¿ya? Así se va descomponiendo en cada uno de los mercados y quisimos poner esta información a modo de que las personas tengan más información de cómo están invertidos su multifondo. En la siguiente, bueno, algo de perspectiva, el mundo va a crecer algo parecido a lo que creció el 2023. Yo diría que el principal elemento acá es que había el riesgo, teníamos todo el riesgo de que potencialmente venía una recesión por la subida de tasas de interés y por una serie de otros factores. Bueno, esa recesión pareciera haberse alejado, ese riesgo alejado, y hoy día estamos con un escenario de crecimiento que no es el más alto de la historia del crecimiento mundial, pero de en torno al 3%, que es muy parecido al año pasado, y sigue destacando Estados Unidos, que está creciendo por sobre el 2%, sigue también destacando, desafiando la situación de China, que este año va a crecer 4,6%, que es más bajo que obviamente de lo que estamos acostumbrados y que tiene una serie de desafíos, y Chile, que pasó por un año de cero crecimiento o nulo crecimiento el 2023, bueno, lo que esperamos, lo que espera la mayoría de los economistas, este año tener un crecimiento en torno al 2%, que es bajo lo que crece el mundo. Por lo tanto, ahí también hay una nota de no tanto optimismo respecto al crecimiento de Chile versus el mundo. Por último, bueno, ¿qué esperamos para el año? Partimos bien, creemos que la economía global nos da un soporte para estar relativamente optimista desde el punto de vista del crecimiento. ¿Por qué? Porque no vemos ese riesgo que conversamos anteriormente de potencial recesión. También tenemos claro de que la inflación viene a la baja, que fue el gran elemento que hizo que las tasas de interés subieran en todo el mundo, o que los bancos centrales subieran las tasas de interés. Bueno, ya las subieron y ahora están en el camino contrario, que es bajando tasas de interés. Lo que no descarto es que hayan, o se descarta es que hayan algunas noticias de brote inflacionario, pero no es la tendencia general que estamos viendo. Y lo otro es la componente de la Fed y la expectativa de baja tasas, que le da un soporte positivo a los mercados tanto de la renta fija como de la renta variable. Por último, cuando ya hablamos de los multifondos, y esta es la última lámina, en los fondos A y B seguimos con nuestra recomendación de que los jóvenes estén ahí y no estén en los fondos más conservadores, porque bueno, ya vimos la partida del año, 10% el fondo E levemente negativo, entonces ya un 10% en un trimestre es harto. Está claro que hay distintas características en los multifondos, pero los jóvenes tienen que estar en el A o en el B. El fondo C tiene una muy buena perspectiva porque adicionalmente está muy bien diversificado entre renta fija y renta variable, y creemos, como lo dijimos anteriormente, que hay una buena perspectiva para ambos mercados este año, también para los mercados, para los activos alternativos, pero una buena perspectiva. Y la parte que nos tiene más desafiados es la parte de la renta fija. Bueno, ahí lo que ha ocurrido es que las tasas de interés no han caído como de alguna manera se podría haber esperado en lo que va del año, pero en una perspectiva del resto del año creemos que va a haber un buen retorno en el caso del fondo D y el ND. Así que en general esperamos buenas noticias y un buen desempeño de los multifondos durante el 2024. Sí, bueno, tenemos ahora ya más claro el contexto en materia de inversiones, en materia también de políticas públicas, sobre lo que está pasando con la reforma previsional. Y este es el momento en el que tradicionalmente pasábamos a revisar las preguntas que nos están haciendo llegar los afiliados de FP Capital a través de las distintas plataformas. Pero hoy vamos a hacer un cambio, porque en los días previos a esta grabación se le estuvo preguntando también a algunos afiliados en las mismas sucursales de AFP Capital sobre algunas temáticas que en este minuto les están preocupando. Pasemos a revisar la primera pregunta que tenemos. Quisiera hacer una consulta al gerente general. ¿Las AFP participan en la discusión previsional? Una buena pregunta, Jaime. Bueno, sí, nosotros estamos participando a través de estos streaming, dando nuestra opinión, a través de los medios de comunicación, a través de los técnicos. O sea, nosotros sí estamos bastante activos, también estamos haciendo propuestas, también estamos discutiendo aquellas propuestas que no nos parecen que van en el sentido correcto. Así es que nosotros como AFP Capital hemos estado activamente participando
yo diría, los últimos 10 años que se viene discutiendo una reforma. Sí, efectivamente. Esperemos tener algún avance para no seguir otros 10 años más discutiendo sobre esto. Pasemos a revisar la segunda pregunta. Hola, buenos días. Oye, quería hacer una consulta. ¿Cómo impacta en la rentabilidad la nueva reforma de pensiones? Me gustaría saber. Francisco, ¿hay alguna evidencia de un impacto de la discusión en algunos activos determinados? Sí, lo primero que nos gustaría mencionar es que en la reforma está la propuesta de cambiar de multifondos a fondos generacionales. Eso desde nuestro punto de vista o nuestra perspectiva es algo positivo, ¿ya? ¿Por qué es positivo? Porque ayudaría a que parte importante de la problemática que hemos tenido en el pasado, de que personas o clientes nuestros no están en el multifondo que debieran estar y que de alguna manera se cambian porque de alguna manera ven volatilidades, ganancias o pérdidas, el pasar a fondos generacionales ayudaría a que cada persona esté en el fondo que le corresponde estar y que la administración de la AFP y la gestión de las inversiones va a ir acorde a la edad que va teniendo en el tiempo esa persona. Entonces, creo que ahí se da una solución a una problemática que hemos tenido en el pasado y eso es algo favorable. Sí. No hay muchas más cambios así relevantes. Lo que sí me gustaría mencionar es algo que sí está hoy día en propuestas que no están incluidas en la reforma, pero que es el tema de los activos alternativos. ¿De qué se tratan los activos alternativos? Definámoslo primero. Los activos alternativos, bueno, como ya lo miramos en una de las láminas, son básicamente activos que no son los tradicionales. ¿Cuáles son los tradicionales? Acciones, bonos, depósitos, etcétera, en Chile, fuera de Chile, y ahí las carteras multifondos están muy diversificadas. Los activos alternativos son activos que de alguna manera están denominados en mercados privados, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que no se transan en las bolsas, pero tienen la característica que están diseñados para inversiones de largo plazo. ¿Cuáles son específicamente? Capital privado, private equity, deuda privada, que sería private debt, infraestructura, ¿ya? Hoy día el mundo necesita infraestructura y son de horizontes de largo plazo, financiar distintos tipos de infraestructura, real estate, que puede ser, no sé, un edificio, una bodega en Chile, fuera de Chile, etcétera. Y todo eso con horizontes de largo plazo, que son los horizontes de inversión de los fondos de pensiones. Entonces, claro, ¿qué es lo que no tienen? Que no se transan, pero tienen retornos que históricamente, o con lo que muestra la evidencia, rentan más que nuestra cartera agregada. Entonces, tener más activo alternativo es algo deseado, es algo que mejora el retorno futuro de los multifondos, es algo que es necesario. Hay una propuesta que está en el Banco Central y a nosotros nos parece que es mejor tener más alternativos y que esa propuesta debiera ser aprobada. Sí, más allá de las consecuencias técnicas que está analizando el Banco Central, esperamos que eso de alguna manera salga a favor en los próximos días, semanas o meses. Pero esto no está dentro de la reforma previsional, es una discusión que está aparte. No, ya pasó, va por otro canal, no tiene que ver con la reforma, tiene que ver con la facultad institucional que tiene el regulador de ir proponiendo cambios o aumentos en los límites de alternativo. El regulador o la superintendencia ya lo envió al Banco Central, ahora está en el Banco Central y nada, nosotros esperamos que eso salga pronto porque va a ser bueno para generar mejores pensiones. Sí, efectivamente, bueno, es bien interesante esa temática también. Y ahí me gustaría agregar el último punto. Cuando nosotros analizamos la evidencia comparada de los fondos de pensión en el mundo, los fondos de pensión en el mundo tienen en promedio entre 15 a 20% en activos alternativos. Chile partió después en esta incorporación y ya los fondos de pensiones están ahí. Bueno, como toda inversión tiene un retorno esperado y también tiene riesgo, pero lo que quiero decir acá es que es importante que vayamos generando los cambios para poder generar buenos retornos futuros en el caso de los activos alternativos. Sí, efectivamente, ese también podría ser un camino, ¿no? Pasemos a revisar la tercera pregunta que hicieron los afiliados. ¿En qué etapa se encuentra la reforma de pensiones? Tú lo decías, Jaime, llevamos 10 años discutiendo sobre una reforma previsional, ahora con una propuesta nueva que presentó el gobierno hace más de un año ya. ¿En qué va eso? Bueno, tal como lo comenté anteriormente, esto fue aprobado en general y en particular en la Cámara de Diputados. Hoy se trasladó al Senado. Hoy día, ¿no es cierto?, se inició la semana pasada ya la
comisión de trabajo del Senado donde se va a discutir técnicamente esta reforma. El presidente de la comisión ha dicho que espera darse un tiempo hasta julio para poder recibir a todas las personas que quieran ir a exponer, los técnicos, etcétera, con lo cual esto todavía tiene bastante tiempo más por seguir. Después recordemos que la Comisión de Trabajo pasa a la Comisión de Hacienda y una vez aprobada en el Senado por la Comisión de Trabajo y por la Comisión de Hacienda, tiene que volver a la Cámara porque probablemente van a haber modificaciones que también tendrían que ser aprobadas en una comisión mixta, con lo cual todavía tenemos bastantes meses más para pensar en una aprobación de reforma. Sí, así que vamos a seguir conversando sobre este tema seguramente también en esta instancia. Pasemos a revisar la última pregunta en video. Buenas tardes. La consulta mía es si la nueva reforma nos favorece. Se puede analizar desde distintos puntos de vista, pero Jaime, ¿cuál es tu evaluación? Bueno, lo que pasa es que lo que hay que considerar aquí es que la reforma como tal fue aprobada en un par de indicaciones y el resto no fue aprobado. Con lo cual, para pensar en si favorece o no favorece, tenemos que esperar que el gobierno nuevamente presente la indicación al Senado, para que sea este organismo el que con una reforma nuevamente construida, y no como lo dijo, ¿no es cierto?, el ministro Marcel, que era como un queso suizo lleno de hoyo, sino más bien una reforma ya en su forma completa y poder en fondo transmitir. ¿Qué es lo que es importante? Y lo sabemos, necesitamos aumentar el pilar contributivo. Eso es una realidad, las personas hoy día están viviendo más, necesitan más ahorro y eso es urgente que las personas, ¿no es cierto?, puedan cotizar más y construir mayores ahorros en el tiempo. Y eso claramente los favorecería a poder construir mayores pensiones. ¿Qué es lo otro? Sabemos que también pudiendo aumentar la PGU a 250.000, también podríamos aumentar y favorecer a las personas directamente. Así que yo creo que hay cosas claras que, como comenté, aumentos de cotización, aumentos de PGU claramente van en el sentido directo de poder favorecer, ¿no es cierto?, y beneficiar a nuestros afiliados. Sí, bueno, gracias por esa respuesta y ahora, como es tradición en estos encuentros, vamos a pasar a revisar las preguntas que nos han hecho llegar a través de plataformas digitales. Son muchísimas, pero no se preocupen, las que no alcancemos a contestar en los próximos minutos, lo vamos a hacer de todas maneras en las próximas horas también a través de las áreas de servicio de AFP Capital. Y la primera pregunta que nos llega es sobre inversiones, Francisco. ¿Qué esperan para abril en materia de retorno de multifondo? Bueno, la verdad, hablar de un mes en particular es bien difícil. No me atrevería a decir algo en particular. Lo que sí puedo decir es que el comienzo de año ya fue muy bueno. Ya, como mencionamos, es histórico el retorno agregado que estamos teniendo en el primer trimestre, 4%, y destaca mucho el fondo A y B. Bueno, se explicó bien el efecto de las bolsas, también el efecto del tipo de cambio, y en general esperamos un buen año. Eso yo diría que es como el mensaje principal. Esperamos un buen año para la renta variable, que ya partió bien, y esperamos un buen año para la renta fija, porque creemos que las tasas de interés, los bancos centrales van a seguir bajándolas, y eso de alguna manera hace que los mercados de renta fija en sus distintos plazos también tengan una buena perspectiva. Sí, bueno, tenemos varias preguntas de inversiones y tenemos muchísimas preguntas también sobre la discusión previsional. Tú lo decías, Jaime, estamos a la espera en este minuto de las indicaciones que se presenten para poder completar la propuesta de reforma, considerando que gran parte fue rechazado en la Cámara de Diputados. Pero, ¿qué esperan las AFP en esta nueva reforma de pensiones? Nos preguntan por acá. Bueno, lo que la AFP esperamos es que primero que nada, efectivamente hay una reforma que apunta a mejorar las pensiones. Eso es una discusión profunda de mucho tiempo y efectivamente nosotros esperamos que se pueda aumentar el pilar contributivo, que se pueda construir más ahorro en el tiempo. Lo hemos dicho, las personas hoy día viven más, las expectativas de vida de las personas, de las mujeres, de los hombres, cada vez es de más años, con lo cual eso es urgente, diría yo. También esperamos que se aumente la PGU para poder, ¿no es cierto?, mejorar las personas, aquellos, ¿no es cierto?, afiliados nuestros que sean más vulnerables. También hubiéramos esperado, como lo dijo Francisco, que hubiera un cambio en el régimen de inversiones. Nosotros tenemos un régimen de inversiones antiguo que dejó de modernizarse y eso es muy importante para que nosotros tengamos en consideración 1% más de rentabilidad
me mejora la pensión entre un 20 y un 25. O sea, el impacto es muy fuerte en términos de los mejores retornos que podemos generar y en consecuencia creemos que modificar el régimen, modernizarlo, es algo que también es de mucha premura. Sí, y a propósito de inversiones, Francisco, nos preguntan también, Miguel Echeverría hace esta pregunta, ¿cuáles son las perspectivas de tasas para 2024? Bueno, mencionamos anteriormente que la tendencia es que la inflación ha ido cayendo en el mundo y también en Chile. Nuestros fondos tienen más renta fija chilena que internacional, por lo tanto importa más lo que pasa en Chile. Y en Chile lo que tenemos es una expectativa de que el Banco Central va a seguir bajando las tasas de interés. Eso de alguna manera es lo que piensan los principales economistas, lo que se ve en los mercados, en los distintos instrumentos que se están transando a distintos plazos. Y por lo tanto esperamos un buen cierre de año en la renta fija. Creemos que va a ser un año positivo, obviamente, y que va a tener este efecto de que también las ganancias de capital que se produzcan por las caídas de tasas también va a agregar algo de retorno en lo que va a ser el final de año. Nos hacen una pregunta también en términos de ahorros. Iván Peña hace esta pregunta. ¿Es preferible tener el dinero en la cuenta de ahorro o abrir una APB? Jaime. Bueno, lo primero que yo diría, el APB y la cuenta 2 de la AFP tienen finalidades distintas. La APB yo diría que es un ahorro voluntario pensando en mejorar mi pensión, pensando en construir más ahorro. La cuenta 2 es una cuenta más transaccional, que uno puede estar pensando en ahorrar para cambiar el auto, en ahorrar para irse de vacaciones y en consecuencia los horizontes de inversión son distintos. APB estoy pensando en 40 años, 30 años y una cuenta 2 estoy pensando en plazos más cortos y en consecuencia, tal como lo comentaba Francisco, es importante, de acuerdo al horizonte, estar en el fondo correcto. Claramente, si yo estoy pensando en ahorros a 10 años y soy joven, fantástico estar en el fondo A. ¿Por qué? Porque las caídas eventuales o las volatilidades que puedan haber en el mercado me va a dar tiempo para que ese fondo se recupere. Si estoy pensando en periodos mucho más cortos, nuevamente estar en los fondos más conservadores, pero claramente la cuenta 2 es una muy buena opción de producto de inversión. Sí, y en materia de plazo, claro, y en materia de plazos además hay beneficios tributarios distintos para la cuenta 2 y para el APB, ¿no? Efectivamente, el APB tiene un beneficio tributario de destinar parte de mi sueldo bruto, ¿no es cierto?, sin tributar, con tope. En cambio, la cuenta 2 son ahorros voluntarios que yo tengo o puedo tener en el banco, en un depósito, y en consecuencia tiene fines distintos. Sí, bueno, ahí tenemos que pensar en el largo plazo, pero pensando más en el corto plazo, Francisco, Carlos Echegaray pregunta, ¿qué se espera del dólar y del euro? Bueno, nosotros no podemos dar proyecciones porque obviamente somos una AFP y tenemos influencia en los mercados. Entonces, lo que sí yo diría es que el tipo de cambio o el peso se ha depreciado fuerte durante este año, o sea, llegamos casi a 1.000 pesos y eso indica un castigo importante con lo que ha pasado con la mayoría de las monedas comparables con Chile. Entonces yo diría que hay hoy día un efecto de castigo sobre nuestra moneda, que algo tiene que ver con las potenciales bajas de interés de Chile versus Estados Unidos, con otros factores quizás más idiosincráticos, pero hoy día el peso tiene un castigo a nuestro parecer relevante. Si es que ese castigo se va a eliminar o va a caer en el futuro, bueno, va a depender mucho de lo que ocurra en el país y lo que ocurra con el Banco Central chileno y la FED. Sí, efectivamente, eso es lo que ha estado marcando además las inversiones en estos últimos meses. Jaime, volviendo a la operación de los ahorros previsionales, Ana Gallardo pregunta, ¿es verdad que se aumentará una UEF a los actuales pensionados por cada 10 años de cotizaciones en el sistema? Sí, efectivamente, eso es parte de lo que recoge, digamos, la propuesta del gobierno. Nuevamente es importante tener presente que no hay una reforma hoy día aprobada, ¿no es cierto? Es una reforma que está en trámite y lo que efectivamente la reforma busca dentro de sus capítulos, digamos, es que puedan aumentar hasta 3 UF a una persona que haya cotizado 30 años. Sí. Francisco, tú lo comentabas en la presentación inicial, cómo están compuestas las carteras, y Eduardo Fernández pregunta en específico, ¿dónde está invertido el multifondo A y el B y dónde se puede revisar eso? Bueno, lo mostramos ahí bien, de alguna forma bien agregado porque se puede llegar a más detalle, también se puede revisar en nuestras distintas plataformas que hay información
nuestros multifondos, de cómo están invertidos, página web y otras. Pero lo pusimos ahí en las láminas, si quieren lo podemos repasar, no sé si hay tiempo para mostrarlo, pero el fondo A tiene un 76%, 75% en renta variable, y ahí está la distribución por países, lo que más tiene Estados Unidos, después Asia, después una componente relevante también en acciones chilenas, en donde lo que más pesa dentro de esas acciones chilenas es la acción de Sokimich, que está muy ligada al litio. Entonces es un fondo que es accionario, mayoritariamente internacional, y dentro de esa alocación o distribución internacional lo que más pesa es Estados Unidos y Asia. Sí. Y en la Superintendencia de Pensiones también se muestra después un plano general de las inversiones, ¿no? Perdón, ahí también hay información que está todos los meses y uno puede descargarla y puede revisar históricamente cómo han estado invertidos los multifondos. Sí, ahí tenemos de hecho la presentación, claro, el desagregado también por cada cartera para que lo revisen ahí, como tú decías, Francisco, en el caso del fondo A es donde hay mayor peso en renta variable, es decir, en acciones 76%. Exacto. Jaime Alejandro Verdugo nos pregunta, ¿nos avisarán anticipadamente la recomendación para cambio de fondo cuando se modifiquen las condiciones de mercado? Bueno, lo que nosotros estamos haciendo es tratar, ¿no es cierto?, de acuerdo a las perspectivas a través de nuestra página web, de recomendarle a los clientes los fondos adyacentes. ¿Y qué significa eso? Si es que vemos las perspectivas mejores, que puedan, ¿no es cierto?, el que está en el fondo C poder movilizarse al fondo B, dependiendo su edad y su horizonte de inversión. Y en consecuencia ir guiando, ¿no es cierto?, a nuestros afiliados de recomendaciones en términos de mantener también los fondos de aquellas personas jóvenes que están, ¿no es cierto?, en los fondos conservadores, poder movilizarse a los fondos, ¿no es cierto?, de más riesgo porque rentan mejor, y lo mismo que los fondos, ¿no es cierto?, más conservadores a aquellas personas mayores o que estén próximas a jubilarse. Sí, y a propósito de los multifondos, Francisco, Sergio Barrera hace esta observación. Entiendo que la rentabilidad de los fondos se debería en parte a que se están recuperando. De ser así, ¿cuánto más en porcentaje les queda por recuperar? Bueno, nosotros tenemos una perspectiva favorable, ¿ya? Favorable particularmente en las acciones. ¿Qué quiere decir eso? Los 3 puntos que pusimos, este año se espera la proyección de crecimiento ha ido al alza del mundo en general. Segundo, también esperamos bajas de tasas de interés por parte de los bancos centrales, eso también es favorable para las acciones. Y tercero, las utilidades de las compañías, que es otro factor que impulsa al alza la evolución de los precios de las acciones, eso también ha ido favorablemente hacia arriba. Entonces hay un buen contexto y un buen escenario para las bolsas mundiales. Y paralelamente también hay un buen escenario futuro, por lo menos para los próximos 6 a 12 meses, de la renta fija, porque en la mayoría de las economías los bancos centrales están iniciando o ya iniciaron un proceso de baja de tasa de interés. Eso generalmente es bueno para la renta fija. Entonces estamos en un ambiente que es favorable para ambos activos. También tenemos los activos alternativos que también están agregando eso. Entonces estamos en un panorama que no es que sea todo favorable, obviamente siempre hay riesgo, pero un panorama que no teníamos hace un buen tiempo, que es crecimiento económico, crecimiento de utilidades por parte de las compañías, potenciales bajas de tasas de interés. Pusimos hoy día como temática la tecnología y las 7 magníficas. Creemos que también ahí hay una tendencia importante en los mercados que está alimentando un optimismo, sobre todo con la inteligencia artificial. Entonces hay varias temáticas favorables para esperar que el año termine favorablemente o razonablemente bien el 2024. Sí. Jaime, tenemos una pregunta práctica. Jaime Collao la envía. ¿Quién está jubilado por retiro puede cambiar de fondos para mejorar rentabilidad? Bueno, la verdad que los fondos están limitados. Las personas que hoy día están pensionados, ¿no es cierto?, deben mantenerse en los fondos conservadores, porque justamente lo que la norma busca es que las personas, en la medida en que vayan pasando a mayor edad, tienen obligatoriamente que ir llevándose hacia los fondos más conservadores. Sí. Y seguimos con el tema también de los multifondos y de sus estructuras. Nos preguntan, Francisco, ¿por qué los fondos con menor riesgo tienen pérdidas y los fondos A y B tienen ganancias? Bueno, fue uno de los puntos también que quisimos exponer en este streaming. Los fondos
que están teniendo ganancias son los fondos que tienen más acciones. Las acciones en general han dado muy bien en esta primera parte del año. Además, la componente o el factor del tipo cambio también ha ayudado, que el tipo cambio se nos ha depreciado, se ha ido más para arriba. Entonces, eso explica la buena rentabilidad de los fondos A, B y C. Y en el caso del fondo D y E, el D va casi en un 1%, el E va leve negativo. La verdad es que el efecto negativo que ha ocurrido es que las tasas, en vez de bajar este año, han subido algo, ¿ya? No mucho, pero han subido. Eso ha hecho que la rentabilidad hoy día se vea afectada por ese efecto de mayores tasas tanto en Chile como en Estados Unidos. Nuestra perspectiva es favorable para el resto del año, así que creemos que eso va a recuperarse o va a ir bien de aquí a los próximos trimestres. Sí, y ahondando en eso en específico, Miguel Echeverría pregunta, ¿mejorará la rentabilidad del fondo E en lo que resta del año? Nosotros tenemos una perspectiva favorable. El fondo E históricamente ha rentado 7%, ¿ya? Ese es su retorno histórico. Hoy día vamos en cero en los primeros 3 meses, o leve negativo. Entonces uno diría, bueno, chuta, queda harto tramo para recuperar, sí. Si es que las tasas no se mueven nada, que puede ser un ejercicio simplista, pero bueno, si las tasas de largo plazo no tienen movimientos ni al alza ni a la baja, el fondo E debiera rentar en torno a 4,5%, 5% de aquí a final de año. Eso va a depender obviamente de qué va a hacer con las tasas, si se da el escenario que estamos esperando, que es bajas de tasa por Banco Central. Ese escenario se hace más probable si es que aparece un escenario no previsto, que es que la inflación empieza a darse la vuelta y en vez de seguir bajando empieza a subir, y el Banco Central tiene que limitar la expectativa o lo que se esperaba de baja de tasa. Eso puede cambiar. Entonces hay ahí eventos o escenarios en donde no todo es tan cierto, pero nuestro escenario central es que el Banco Central va a bajar las tasas y eso es positivo para la renta fija. Sí. Patricia Olivos, Jaime, nos pregunta si el recálculo anual de pensiones se va a ver beneficiado con la situación actual. Bueno, efectivamente eso va a depender mucho de la proyección de tasa. Nosotros sabemos y efectivamente las personas con las variaciones de tasa pueden verse afectadas positiva o negativamente dependiendo si las tasas fueron al alza o a la baja. Sí. Y Carlos Busto también nos hace una pregunta interesante. ¿Cómo AFP Capital puede mejorar las pensiones para así convertirse en la mejor AFP? Bueno, todos los días el equipo de inversión está viendo, ¿no es cierto?, cómo mejorar las rentabilidades de los portafolios. Nosotros, si uno mira los últimos 5 años, estamos entre primero, segundo lugar en el ranking. Para nosotros es un objetivo fundamental. Lo comenté anteriormente, un 1% más de rentabilidad mejora las pensiones entre un 20 y un 25%. Así que créanos que estamos todos los días buscando las mejores oportunidades de inversión para mejorar las pensiones de nuestros afiliados. Bueno, y Francisco, tú comentabas también el tema de los activos alternativos, que también podría ser una manera para poder subir el retorno de los fondos y mejorar así las pensiones en el largo plazo. Y Jaime Muñoz nos pregunta, ¿los activos alternativos se invertirían en todos los fondos o solamente de parte de los fondos más riesgosos, el A y el B? Bueno, hoy día la estructura es que hay límites y esos límites permiten que el fondo A sea el que tiene mayor capacidad de poder invertir en activos alternativos y el fondo E menor, pero todos tienen acceso a poder invertir en estos activos alternativos. Y ahí me gustaría volver a poner el punto de que es importante de que esto vaya avanzando y que se vaya aprobando. Lo que está hoy día en la ley es que los fondos podrían tener todos hasta un 20%. Hoy día tenemos en promedio algo cercano a 7%, o sea, estamos muy lejos de ese 20%, y sería algo muy favorable desde nuestro punto de vista, es que los límites se aumenten para poder tener una exposición mayor a esos activos. Sí. Jaime, tenemos más preguntas también en materia de operaciones. Rosa Palomino pregunta, ¿qué novedades tiene la reforma respecto al número de años de vida con la que se ejecuta el cálculo al momento de jubilar? Bueno, la verdad que la reforma propuesta por el gobierno no habla de modificar los años de vida, con lo cual actualmente, como sabemos, las mujeres tienen derecho a pensionarse a los 60 años, los hombres a los 65, y eso hoy día no se modifica. Claramente es complejo, ¿no es cierto?, involucrarse en modificar, y por eso creemos que lo ideal en esto es que la reforma pueda crear un organismo técnico que recomiende, ¿no es cierto?, en el futuro
poder modificar esas edades de jubilación en la medida que las personas sigan viviendo más. Sí, esas son las famosas tablas de mortalidad también las que influyen en eso, ¿no? ¿Cómo es esa discusión? Las tablas de mortalidad son tablas que se utilizan, ¿no es cierto?, para calcular las probabilidades que, ¿no es cierto?, las personas vayan a vivir determinada edad. Hoy la expectativa de vida de los hombres es 85 años y las mujeres es de 90 años. Y lo que hace la tabla, ¿no es cierto?, busca las probabilidades que las personas puedan vivir más. Y en consecuencia eso en un porcentaje muy menor se considera para efecto del cálculo de la pensión. Sí, queda clarísimo con eso. Tenemos más preguntas también en materia de políticas públicas. Carlos Echegaray pregunta, ¿por qué no proponen crear un fondo F, solamente depósitos a plazo para proteger los fondos, sobre todo de los pensionados? Bueno, nosotros hace 3 años propusimos el fondo F. Claramente sabemos que financieramente no es un buen producto, pero sabemos también que a nuestros afiliados les preocupa, ¿no es cierto?, la volatilidad de los fondos. Sí. Las personas al momento, ¿no es cierto?, están próximas a pensionarse, a veces nos ocurren pandemias, crisis, y los fondos caen y no tienen tiempo de recuperarse, y por eso propusimos hace 3 años un fondo F, que las personas, ¿no es cierto?, que estuvieran próximas a pensionarse pudieran de alguna manera elegir. ¿Qué es lo que conseguimos? Hoy día lo que conseguimos es que las personas puedan congelar los fondos previos a poder pensionarse, de tal manera que frente a una eventualidad como las que hemos vivido de volatilidad, la persona tenga sus saldos congelados y no se vean afectados por la volatilidad del mercado. Claro, esa es la alternativa que existe por ahora. Bueno, llevamos ya casi 50 minutos de conversación, pasó volando el tiempo. Nos quedan varias preguntas en el tintero, pero no se preocupen, si no las contestamos aquí en vivo, el área de servicios de AFP Capital se va a estar comunicando con ustedes también para poder explicarles y aclararles las dudas que nos han hecho llegar. Jaime, para ir finalizando, te entrego la palabra para un mensaje de cierre. Bueno, agradecer a todas las personas que se conectaron. Nosotros como AFP Capital hemos venido haciendo ya hace años un esfuerzo por tratar de transmitir información lo más clara, transparente posible, de la preocupación de las personas, de la reforma, de la evolución de sus ahorros. Así que esperamos seguir en esa misma línea, entregando información. Vamos a seguir muy activos en la discusión de la reforma, vamos a seguir muy activos en nuestra área de inversiones, buscando las mejores oportunidades para mejorar las pensiones de nuestros afiliados. Bueno, y vamos a seguir activos también en este espacio. Te quería agradecer a ti, Jaime y Francisco, por habernos acompañado en esta versión número 43 de los streaming de AFP Capital. Que estén muy bien. Muchas gracias. Quería agradecerles también a todos quienes se conectaron a través de las distintas plataformas a esta conversación. Les agradezco el tiempo y los invito a una próxima edición de estos streaming. Hasta pronto.